Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Mi hijo comenzó la escuela primaria este año. Es un niño que juega fútbol, aunque es pequeño, es un niño de corazón fuerte que no duda en enfrentarse a niños mayores. Padre, mi esposo, Sam, era un compañero de clase de mi época universitaria. Un hombre pacífico que evita los conflictos, siempre cuidaba cálidamente de mí y de nuestros hijos, pero hubo personas que hirieron profundamente el corazón del gentil. Sam, sus propios padres y su hermana, una noche entre semana después de cenar mientras los niños estaban preparándome para ir a la cama, mi madre y mi cuñada Kate aparecieron sin avisar. Hermano mayor, hay un concierto de mi banda favorita en Chicago la próxima semana. Necesito el auto. ¿Está bien? Kate comenzó con una demanda sin siquiera saludar, a lo que mi esposo suspiró profundamente. Eso es imposible. Es posible que tengamos el partido de fútbol de nuestro hijo este fin de semana. Déjalo en manos de tu esposa. Hay muchos partidos de fútbol. Significa con una fría respuesta de mi esposo. La cuñada respondió con un llanto falso al ver su cara de llanto. Sin lágrimas el milil regañó ferozmente a mi esposo. Dijo: eres su hermano mayor, deberías cuidar de tu hermana. Kate es sensible, ¿sabes? Bojú suspiro. Otro suspiro de mi marido. Estoy consternada por el bojú de la mujer de 38 años. Entonces mi hijo, que debería haber estado dormido, salió y tiró de la camisa de mi marido. Está bien, papá, mamá. ¿Puede llevarme? No tienes que preocuparte. Por eso sí, qué dulce sobrino tengo. Mi esposo dejó caer los hombros y no tenía palabras para quejarme. Sus padres siempre habían volcado todo su amor en la hermana menor, apenas cuidando a mi esposo ya que él era el mayor. Naturalmente, la hermana creció malcriada, luchando con las amistades y su carrera. Ahora vive una La vida volvió a sus padres, pero como los padres ancianos, la fuerza física y los ahorros para la jubilación no podían satisfacer sus demandas, se mudaron cerca de nuestra casa hace 3 años, confiando en mí. Esposo al principio. Mi esposo estaba feliz de que confiaran en que seguiría cada orden de sus padres y su hermana, pero he estado trabajando duro para sacarlo de este lavado de cerebro y está empezando a darse cuenta de que simplemente lo están utilizando. Aún así, creció sin recibir amor y parece que no puede renunciar por completo al afecto de sus padres. Marido de sus padres, pero me arrepiento de no haberlo despertado antes a la realidad. En un momento empezó a quejarse de dolor de espalda. Cuando fuimos al ortopedista nos recomendaron un hospital importante con aspecto grave donde le descubrieron una enfermedad grave. Le dieron 6 meses de vida según los médicos. Esta enfermedad no tuvo síntomas hasta que estuvo demasiado avanzada y cuando nos dimos cuenta de que ya era demasiado tarde. Además, teniendo solo 40 años, la enfermedad empeoró inusualmente rápido. Me sorprendió tanto que ni siquiera puedo recordar cómo llegué a casa del hospital durante una semana. Busqué en internet blogs sobre la lucha contra la enfermedad, pero no pude encontrar el final que quería en ninguna parte mientras la enfermedad de mi marido avanzaba. Entonces tomé una salida del trabajo para concentrarse en su tratamiento y cuidado de nuestros hijos. Aprovechamos sus buenos días saliendo a comer y viajando. Seguía diciendo gracias y lo siento, y cuando se sentía bien ayudaba. En la casa los niños, a su manera, soportaron su enfermedad e hicieron todo lo posible para apoyarlo, pero sus suegros permanecieron tan horribles como siempre cuando les conté sobre la condición de mi esposo y su pronóstico. Su hermana se gaseó y dijo: «Oh, ¿es genético? Estoy a salvo». Escuché bien que los padres entraron en pánico temiendo que sería terrible si Kate se enfermara e insistieron en hacerle pruebas, incluso presionaron al médico de mi esposo. No solo yo, sino también su médico de cabecera. Nos horrorizamos y cuando resultó que su hermana estaba bien, comenzaron a preocuparse. El costo, diciendo cuánto será el tratamiento. No espere ni un centavo de nosotros. No hubo una palabra de preocupación por mi esposo ni ningún signo de tristeza. La indiferencia de su familia pareció agotar aún más la vida de mi ya pálido esposo. Lo siento, Emily, por dejarte todo a ti a pesar de que son mis padres, dijo, mira abatido. Tomé su mano con fuerza y le dije que está bien. Puedo hacer esto si te mantiene bien. Eres mi familia. Después de todo levantó la cabeza. Parecía sorprendido por mis palabras, repitiendo bien somos familia. Parecía sumido en sus pensamientos por un momento. Luego continuó luchando por su vida dentro y fuera del hospital, pero 10 meses después del diagnóstico falleció cargando a nuestros hijos sollozando.
Sus padres una última vez fue indignante considerando que su hijo había muerto solo de pensar en cómo debió haberse sentido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Al final no recibimos ningún apoyo de ellos y enfrentamos el velorio solos. Muchos de la compañía de mi esposo y sus amigos vinieron a ofrecer sus condolencias y apoyo justo cuando todos habían llegado y el servicio estaba a punto de comenzar. Sus padres y su hermana finalmente aparecieron, corrieron hacia el ataúd de mi esposo sin siquiera ofrecerme el pésame. El cónyuge de la mañana llorando: Sam, ¿por qué tuvo que suceder esto solo hace 40 años? Tenía solo 40 años, hermano mayor. No me dejes atrás. Su dramático arrebato hizo que incluso los asistentes mayores se enjugaran las lágrimas. Puede parecer natural para los padres que perdieron a un hijo demasiado pronto, pero sabiendo por lo que le habían hecho pasar a mi esposo, no sentí nada más enojo. Ni siquiera visitaron el hospital y ahora estas palabras se derramaron antes de que pudiera entenderlas y la cabeza de mi suegra se giró para mirarme. Es tu culpa si te hubieras preocupado más por la salud de mi hijo. Así es. Eres un fracaso de una esposa que no se preocupa adecuadamente por la salud de tu marido. Podría haber sido salvado asfixiándose. Incapaz de hablar, mi hijo levanta la voz en mi defensa: mamá no hizo nada malo, papá, y el doctor también lo dijo. Mamá se ha esforzado mucho por papá y por nosotros. Ahora incluso has encantado al doctor en el momento en que mi hijo estaba sufriendo una enfermedad. ¿Qué esposa tan terrible? Abuelo y abuela, tía, ninguno de ustedes visitó a papá en el hospital. Eso no es cierto, somos familia, simplemente nunca nos viste. ¿Por qué no viniste al hospital? Lo visitamos todos los días. Retenido su mano mentirosa. Mi hijo mira fijamente a mi cuñada mentirosa respirando pesadamente. Nuestra fea coral hace que la habitación se agite. Definitivamente nunca visitaron el hospital, nunca dijeron palabras amables de ellos, pero aquí no tengo manera de probarlo. Emily, mis padres, quienes había estado cuidando a mi hija, vengo preocupado porque estarán de mi lado y si la discusión continúa, los suegros cometerán un error. Estoy seguro de eso. Manos frías hasta las yemas de los dedos, las apreté hasta que mi uña se clavó en la piel. Necesito un poco de aire. Forzando mi voz salgo de la habitación reteniendo a mi hijo que parece listo para saltar. Regresando a la sección familiar después de calmar a los niños, los suegros nos miraron con una mirada engreída. No se trata de ganar o perder, pero saber que eso no alivia la frustración durante todo el velorio y el funeral. Los suegros desempeñaron el papel de una familia afligida que se abre camino hacia adelante como si eran su merecido, con una cara como una máscara. Solo pude tomar las manos de mis hijos y despedirme de mi esposo en mi estado apático. Una hermosa mujer se me acercó y dijo: soy Rachel, una colega de Sam, le ofrezco mi más sentido pésame. Gracias, murmuro mirándola apagada mientras ella muestra preocupación. Y luego, después de escanear los alrededores, Rachel saca un sobre de su bolso y lo coloca en mi mano. Esto es de Sam, por favor léelo cuando estés solo. Mientras estoy allí, desconcertada, ella asiente cortésmente y se va a pesar de sintiendo sospechas de sus acciones. Guardo la carta en mi bolso más tarde mientras espero la creación lejos de los suegros que estaban ocupados discutiendo cómo usar los bienes de mi esposo. En la letra distintiva de mi esposo había una carta con una dirección desconocida en mi ciudad natal y las palabras no se las decían en absoluto a mis padres. Junto con una llave de plata, después del funeral mis padres se ofrecieron a quedarse en nuestra casa por un tiempo y acepté con gratitud. Que comencé a revisar las pertenencias de mi esposo y la cama. De cuidado con cada artículo, los recuerdos me inundaron haciendo que me doliera el corazón durante este tiempo. Las llamadas de los suegros exigiendo la herencia llegaban sin parar. Abrumada por el dolor, ya casi no me importaba, tentada a simplemente ceder ante sus exige, pero la carta y la llave de Rachel asienten ante mi curiosidad, lo que me lleva a dejar a los niños con mis padres y dirigirme a la dirección. Era un condominio en un área recientemente desarrollada en mi ciudad natal, similar a un suburbio en una ciudad de Insertando la llave en la puerta designada del apartamento, se abrió como se esperaba para revelar una unidad de 3 dormitorios cuidadosamente renovada, vacía de muebles y electrodomésticos. La habitación estaba vacía excepto por una cosa: un sobre marrón tamaño A4 en el mostrador de la cocina empotrado. Entre los artículos había una tarjeta de presentación de autobús de un abogado y 3 hojas de papel. La carta, escrita con la letra un tanto única de mi esposo, estaba llena de muchas palabras de disculpa y gratitud.
Lamento los tiempos difíciles causados por mis padres y mi hermana. El dueño anterior de este condominio era un amigo y vendí todas las acciones en las que había estado, invirtiendo silenciosamente desde antes de casarme para comprarlas. Si no te gusta, siéntete libre de venderlas y convertirlas en efectivo, pero por favor, múdate de ese apartamento y escapa de mis padres, el marido. El colega que entregó esta carta es abogado y sostiene mi testamento desde la ventana de la sala. A ti mirando hacia arriba de la carta pude ver la ribera del río bordeada de cerezos a través de la ventana sin cortinas. Los pétalos de las flores de cerezo más allá de su pico fueron esparcidos por el viento en la habitación vacía. Mi voz llamando a mi esposo resonó. Por supuesto que no había respuesta. Era la primera vez que lloraba fuerte desde que perdí a mi esposo. Cuando regresé al departamento con los ojos hinchados de tanto llorar, mis padres y mis suegros estaban discutiendo frente a la habitación. Al verme, mis suegros gritaron: «Oye, regresa la herencia de nuestros hijos. Han pasado 2 semanas desde el funeral. Ustedes no desperdiciaron. Ustedes. Mis padres se pusieron rojos y temblaron ante los viles insultos de los suegros. Agarré el sobre que sostenía y miré directamente a mis suegros. «Allí no te queda ninguna herencia ya». Que me negué rotundamente. Los ojos de mi suegro se abrieron en estado de shock. «¿Qué planeas? ¿Quedártelo todo para ti?» «Lo compartiré con mis hijos. Somos sus padres. Eres solo un forastero sin parentesco. No lo hagas». Arg, mis suegros se mordieron los labios. Probablemente sabían que no tenían derecho a la herencia, por eso intentaron hacerme pasar por el villano frente al verse en el funeral y vinieron a presionarme así, tratando de debilitarme para tomar el dinero. Incluso ahora mi suegro persistía bañándome con viles palabras para derribarme. «Ladrón de dinero. La muerte de nuestro hijo es tu culpa, buscando la herencia con tu terrible trato, mujer malvada». Mi reprimenda, casi un grito, hizo que mis suegros se estremecieran por un momento. Hacia ellos con el odio más profundo que jamás había sentido en mi vida, y con cada palabra que dije, como si lanzara una maldición. «Nunca te perdonaré por ignorar a mi esposo, y tratarlo como si fuera demasiado. Nunca te perdonaré por continuar profanándolo. Incluso después de su muerte, incluso si mi esposo te perdona, nunca tendré mi expresión». Y mis palabras hicieron que mi suegra dejara escapar un pequeño grito. Mi suegro se tomó un poco la espalda, pero me miró desafiante. «Pequeña. Te demandaré. Encontraré evidencia de que le hiciste algo a mi hijo y me aseguraré de que me devuelvas el dinero. Por favor, estoy lista para cualquier cosa». No tenía intención de darle nada de lo que mi esposo había dejado a estas personas unos días después. El testamento presentado por mis suegros estaba lleno de reclamos convenientes para ellos, como ser envenenado por la esposa o dejar toda la herencia a los padres. «Pobre hijo», mi suegra amargamente, mientras mi suegro seguía asintiendo junto a ella. Frente a ellos, mi abogado presentó el testamento real, que decía claramente que todo mi patrimonio va a mí, esposa e hijos, nada para mis padres ni mi hermana, ya que es un testamento notario. Mis suegros no pudieron anular las palabras de mi esposo. Probablemente nunca imaginaron que su dócil hijo dejaría tal testamento rechazándolos. Creo que nunca olvidaré las miradas de asombro en los rostros de mis suegros. En ese momento el rostro de mi suegra se puso pálido, sus labios temblaban. «De ninguna manera, mi amable hijo nunca haría algo tan horrible. Ustedes todos convirtieron al hijo de ese tipo en un monstruo». Ante mis palabras, mi suegra y los ojos de la ley se agrandaron. Finalmente se dio cuenta de su error. «Una persona tan tonta». Mi suegro, aún ajeno a sus errores, murmura algo en voz baja al verlos así. Mi abogado sonríe cálidamente y bien, forjando un testamento y haciéndose pasar por un abogado sin licencia. Parece que no fueron acusados de delitos mayores por falsificación de testamento y abogado falso, pero en medio del caos, los niños y yo nos mudamos al departamento preparado por mi esposo. Cuando los suegros notaron que el departamento estaba vacío, por supuesto, no les dije a dónde íbamos y nunca les importó lo suficiente como para saberlo. Incluso en mi ciudad natal, aparentemente mis suegros y mi cuñada la ley había estado despilfarrando dinero, contando con la herencia de mi esposo. Desde que estaba vivo entró en pánico cuando se dieron cuenta que el dinero se había escapado. Me buscaron desesperadamente. Entonces mi suegro, confundiéndome con otra mujer por detrás, intentó empujar las escaleras abajo en un ataque de ira, pero
Accidentalmente se cayó sufriendo heridas graves, gritó que la nuera lo hizo. Lo que llevó a la policía a contactarme, pero, por supuesto, yo era inocente casi al mismo tiempo que mi suegra enfermó de una enfermedad cardíaca. Y grité en el hospital, la nuera me envenenó, lo que provocó otra llamada de la policía. Pero nuevamente yo era inocente ya que sus padres se habían ido y luchaban por sobrevivir. Mi cuñada cometió un robo en una tienda, aparentemente mencionó mi nombre como Gare. Pero me negué diciendo que a este ritmo es una extraña para mí. No pasará mucho tiempo antes de que los servicios sociales comiencen a pedirme ayuda debido a sus dificultades financieras para evitar esto. Pero los lazos y recuerdos como pareja no desaparecen aunque la ley no lo reconozca si considero a mi esposo. Como familia ya basta, seguramente diría con una sonrisa. Así vi como mis suegros el mundo se desmoronaba solos. Y comencé una nueva vida con mis hijos en el departamento que mi esposo nos dejó 3 años después. Estoy trabajando como empleada de tiempo completo en una farmacia local, viviendo pacíficamente con mis hijos ahora en la escuela primaria. Me he acostumbrado a la vida sin mi esposo. Pero aún así hay momentos en los que la soledad me embarga. Entonces hace un año se unió a nuestra familia un nuevo integrante, un gato atigrado de hermosos ojos dorados. Max, mi hijo, encontró al gatito abandonado en el estacionamiento de nuestro departamento y luego de acogerlo se convirtió en parte de nuestra familia. Max, es hora de cenar. Maullido. Max, vamos a dormir juntos. Maullido. Cada vez que lo llamamos, él responde y se frota contra nuestras piernas, haciendo que tanto los niños como yo estemos completamente encantados. Además, Max parece ser un pacifista al que no le gusta pelear cuando los niños y yo estamos discutiendo. Sonrisa podría ser la reencarnación de papá, agrega mi hijo en broma, pero con un toque de seriedad en su tono. No soy de los que creen en la reencarnación y aunque fuera cierto parece demasiado pronto. Aún he escuchado historias de gatos fallecidos que regresan para consolar sus afligidos dueños por dar un nuevo abrigo de piel. Si mi esposo regresara con nosotros usando el pelaje de un gato. Me eché a reír imaginando a mi esposo tratando de encajar su gran cuerpo en un disfraz de gato. Exista o no la reencarnación para mí y los niños, mi esposo siempre será el mejor padre del mundo y Max, un miembro precioso de nuestra familia. ¿Listo para la escuela? Habla con la foto de Sam y sal por la puerta. Que tengas un buen día. Yo también me despido de la foto sonriente de mi esposo y abro la puerta principal frente a la ventana llena de hermosos cerezos. Max, acurrucado, llora. Miau.